السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Si Dios quiere, el próximo viernes la comunidad Ahmadiyya de Gran Bretaña va a comenzar su Jalsa Salana y con la ayuda de Allah Ta'ala para participar en esta reunión están llegando huéspedes de distintos países del mundo. Que Allah Ta'ala haga que la organización del Jalsa Salana a los organizadores les dé la oportunidad de servir a los huéspedes del Jalsa de la mejor forma, independientemente de si provienen de países de fuera, es decir, el resto del mundo, o si provienen de distintas zonas de United Kingdom, de Gran Bretaña. Con la ayuda de Allah Ta'ala, los huéspedes que vienen para servir a los huéspedes, las personas de Gran Bretaña, los ancianos, los jóvenes, los niños y las mujeres se ofrecen de forma voluntaria para servir a estos huéspedes y a medida que el número de participantes empieza a incrementarse, los arreglos del Jalsa piden más demanda de voluntarios y con la ayuda de Allah, sin ningún tipo de dificultad y con la máxima jovialidad, los niños, los jóvenes, las mujeres y los hombres se presentan de forma voluntaria para este servicio. La mayoría de los jóvenes y de los niños también al cumplir con esta obligación, ellos saben que es un favor de Dios que les ha donado a ellos, les ha dado la oportunidad de servir a los huéspedes del Santo Mesías Prometido. Y con la ayuda de Allah Ta'ala, este es el espíritu que se ha imbuido en la naturaleza de los miembros de la comunidad en cualquier parte del mundo, en cualquier nivel, y gentes de cualquier edad de la comunidad desea servir a los huéspedes del Jalsa Salana, de la reunión anual. La semana pasada, desde el viernes al domingo, era la reunión anual de Estados Unidos y allí también se televisaron sus programas vía internet o en YouTube, y vi una entrevista y la persona que hacía las preguntas preguntaba a un responsable del Khuddamul Ahmadiyya y él decía
cómo para la preparación del Jalsa Salana los jóvenes y la gente voluntaria trabajaba. Dijo en esa intervención que había un chico de 12, de 19 o 20 años que había nacido en Estados Unidos y se le preguntó a este joven qué recibes a cambio de realizar todo este trabajo. ¿Cuál es el dinero que vas a recibir a cambio? ¿Cuántos dólares vas a cobrar por este trabajo? El responsable respondió que y el joven también respondió lo mismo, y además, como he dicho, estos jóvenes habían nacido en Estados Unidos, se habían crecido. En Estados Unidos es un país extremadamente materialista, y dijo que trabajamos de forma voluntaria. El dinero que recibimos a la vista de los mundanos, de la gente mundana, nosotros no necesitamos el dinero porque hacemos este trabajo para ganar el contento de Dios Todopoderoso, y este es el espíritu de los Ahmadis que viven en cualquier parte del mundo. Dice Azur que sean Ahmadis africanos, sean Ahmadis indonesios, o Ahmadis que viven en islas remotas, o Ahmadis que viven en países desarrollados occidentales, cuando las prioridades del mundo durante las vacaciones de colegios y universidades es jugar y viajar, y las prioridades de aquellos que trabajan en el mundo es relajarse y luego gastar el tiempo con la familia de vacaciones y digamos deleitarse de las vacaciones. Sin embargo, dice Azur, durante esta época las prioridades de un Ahmadi son completamente diferentes, y es que si el Jalsa Salana coincide durante este periodo vacacional, durante estos días, aquellos que han estudiado en las universidades o los que no, aquellos que tienen altos cargos o los que son subordinados, las personas que son especialistas y trabajadores ordinarios, estudiantes, todos ellos se ofrecen de forma voluntaria para servir a los huéspedes del Santo Mesías prometido. En otros países del mundo desarrollado, cuando las reuniones, los jalsas, se hacen en halls, en salones muy grandes, donde hay muchas facilidades. Sin embargo, aquí en la reunión del Reino Unido se hace en un sitio donde cualquier tipo de trabajo se hace de forma temporal, y cada facilidad que pueda ser posible o pueda ser provista también tenemos que facilitarla. Y también luego los concejales de este área nos han puesto la condición que desde que comience el trabajo del Jalsa hasta que acabe el Jalsa, es decir, recoger todo y dejarlo de la misma forma como estaba anteriormente, es decir, era un terreno de agricultura o una granja, tiene que completarse en el periodo de 28 días. Y todo este trabajo, a la vista de estos prerequisitos, hay una necesidad de muchísimos voluntarios, porque hay mucho trabajo que hacer en este periodo limitado de tiempo. Por un lado, el tiempo que se nos da para comenzar el trabajo y después para finalizarlo, dada la naturaleza del trabajo, es muy, muy pequeño el tiempo. Pero en cuanto al trabajo de los voluntarios, dice Azur que 28 días, y hay algunos trabajos que se pueden incluso comenzar un poco antes, que no están haciéndose directamente en el terreno del Jalsa, pero para su preparación hay voluntarios que comienzan 2 o 3 semanas antes de forma voluntaria, con lo cual hay trabajadores que ofrecen el sacrificio de su tiempo y de su dinero durante casi mes y medio o 2 meses, y es un periodo muy largo de tiempo para una persona que trabaja de forma voluntaria, sin cobrar nada. Por lo tanto, desde esta perspectiva, los voluntarios de Gran Bretaña, del Jalsa Gran Bretaña, son
el ofrecer este sacrificio para el Jalsa y para entender las obligaciones de la importancia de este Jalsa, ofrecen este sacrificio desde hace muchos años y sin embargo es necesario también hay gente que entra nueva y durante este tiempo, cuando ellos interactúan con los huéspedes del Jalsa Salana, las responsabilidades de esos voluntarios comienzan durante los días de Jalsa, otras han comenzado hoy, otras van a comenzar van a comenzar mañana. Como he dicho, todos estos huéspedes han empezado a llegar y, como suelo hacer habitualmente, voy a hablar sobre la reunión. A veces no hay duda de que hay personas que desean servir con una pasión inmensa, pero cada persona tiene su propio carácter, su propio temperamento. Hay algunos que les falta paciencia, hay otros que debido a la falta de conocimiento o debido a alguna peculiaridad hacen algo que es una fuente de molestia para los huéspedes. A pesar de recordar a estos trabajadores voluntarios, tienen que tomar precaución y deben intentar cumplir sus obligaciones poniendo la máxima atención hacia sus responsabilidades, porque si no, no tengo duda por un momento que estos trabajadores están trabajando con una pasión. Es cierto que todos ellos trabajan con una pasión por realizar el trabajo y recordar y amonestar es también una de las ordenanzas de Allah Ta'ala. Por eso cada año llamo la atención en este sermón del viernes antes del Jalsa, en el Santo Corán, Allah Ta'ala, el Todopoderoso, con respecto a los huéspedes, menciona la hospitalidad de Santo Abraham, alayhissalam, Hazrat Ibrahim, y nos ha llamado el Santo Corán la atención sobre la importancia de la hospitalidad, y en distintas ocasiones el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también mencionó la importancia de la hospitalidad y este atributo en esta época presente, que es la época del Santo Mesías prometido. Él también nos ha llamado la atención hacia este tema en particular, y entre las razones por las que él ha sido enviado, el objetivo es la hospitalidad de los huéspedes que viajaban para la búsqueda de la fe. En un lugar escribe que la tercera rama de esta dispensación es para aquellos que llegan aquí y van en busca del conocimiento, y aquellos que vienen por otras razones. Dijo que esta rama también está desarrollándose, es decir, está creciendo. Luego dice el Santo Mesías prometido que aquellos que vienen en cientos, en miles en esta época para saludar a Qadián, para venir a Qadián. Qadián era una pequeña aldea donde no había ningún tipo de facilidad en aquella época. El Santo Mesías prometido solía pedir provisiones de Batala o Amritsar para la hospitalidad de los huéspedes. En esas circunstancias, una persona quizá pudiera preocuparse desde el momento en que no existían medios de comunicación, no había medios para viajar, se solía viajar a pie o en coche de caballo. Y en esas circunstancias, dar hospitalidad a las personas en un área remota era muy difícil. Por eso Allah Ta'ala informó al Santo Mesías prometido, alayhissalam, y con el objeto de fortalecer su corazón, Allah Ta'ala le reveló en árabe. Es una revelación que dice que la gente vendrán hacia ti en grandes números, por lo tanto, a ti corresponde
que no les debes tratar de forma desconsiderada y te incumbe de que tú no debes cansarte después de testimoniar estos grandes números de personas que están viniendo. Hoy vemos que en estas convenciones vienen gente del mundo entero y vienen para su alimento espiritual y físico, y en Gran Bretaña, debido a la presencia del Jalifa, los huéspedes vienen de todos los rincones del mundo solo para acrecentar el conocimiento de su fe y saciar su sed espiritual. Hoy los sirvientes del Santo Mesías prometido, la paz sea con él, de acuerdo con la directiva de Allah Ta'ala, están sirviendo a los huéspedes de forma desinteresada, sin cansarse y sin mostrar algún tipo de queja. Esta es, dice Azur, nuestra obligación, y es que debemos servir a estos huéspedes y debemos realizar la organización del Jalsa de la mejor forma. Tanto las gentes no ahmadis y los no musulmanes que vienen siempre se quedan impresionados por el trabajo de estos voluntarios y se muestran su extrañeza cómo niños pequeños cumplen sus responsabilidades, cómo cumplen con los deberes que les son asignados, y lo hacen con una gran responsabilidad. El año pasado un huésped de Uganda que vino y era también ministro de aquel país dijo que estoy perplejo después de ver la hospitalidad y la organización, cómo la gente de forma voluntaria está ofreciendo este nivel de sacrificio. Dijo, yo no podía imaginar que iba a participar en una reunión donde no había humanos, sino eran ángeles los que estaban trabajando. Y dijo que si preguntabas o pedías 20 veces una cosa, se la daban de forma sonriente. Muchos huéspedes también señalan que los niños, cuando se sirven la comida, lo hacen con caras sonrientes. Y en la tienda del Jalsat, cuando dan agua a los huéspedes, lo hacen también con una sonrisa. Preguntan sobre la necesidad, si quieren beber de tiempo en tiempo, y esto no lo hacen solamente para los huéspedes especiales, sino que se hace para cualquier huésped que atiende el Jalsa. Y esta es la cualidad la calidad del servicio que es un distintivo de cada trabajador de la comunidad ahmadía, y este debe ser nuestro estándar. Por lo tanto, cada trabajador debe tener siempre este atributo especial vivo dentro de él, independientemente del departamento donde trabaje. Cuando vienen los huéspedes para el Jalsa, ellos, hay distintos departamentos que se encargan de la organización. Por ejemplo, según llegan, está el departamento de la recepción, que da la bienvenida a los huéspedes y debe hacerlo de una forma agradable, y lo hacen de una forma agradable. Cuando el huésped viene de un viaje largo, se encuentra cansado, independientemente de las facilidades que se les provean, hay cansancio, uno se irrita debido al trabajo, al viaje, y por esa razón el departamento de recepción debe tener presente este hecho en el aeropuerto. Cuando se recibe a los huéspedes, normalmente hay una organización muy buena en los aeropuertos. Sin embargo, cuando vienen huéspedes que vienen de países vecinos, a través de coches, a través de autobuses, viajan durante varias horas y se nota el cansancio. Sí, dice Azur, se están hospedándose en donde la comunidad mundial les está proveyendo el alojamiento, entonces deben recordar el dicho del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tenemos que servir al huésped con la máxima sonrisa, y esto es un sadqa. Dijo también en una ocasión que no consideréis una pequeña porque mostrarse a
a una persona con una sonrisa es también una bondad. ¿Qué enseñanza más bella la del Islam? Porque hay una orden de honrar al huésped y hay una recompensa por ello. Es decir, si uno, cuando practica la hospitalidad y simplemente cuando habla uno muestra una sonrisa, es también como hacer un acto de sadka, un acto de caridad, y equiparándolo a una caridad también tiene su premio, su recompensa, una doble recompensa, una por la hospitalidad y otra por mostrarse sonriente, es decir, como por la caridad. Tiene doble recompensa. Cuando uno se dirige al otro con cariño e interactúa con el otro con buen comportamiento, se considera una virtud y Allah Ta'ala considerará esto, Allah sabe bien en qué cantidad. Por otro lado, aquellas personas que muestran el camino también se considera un acto caritativo. El departamento que se encarga de ello debe tener en cuenta que las gentes que vienen viajando, por un lado tienen que tratarles con cortesía y luego deben indicarles cuál es el lugar de acomodo, y especialmente cuando hay mujeres y niños y no hayan hombres con ellos, es el deber del departamento de la recepción llevarles al lugar donde han de alojarse para que los huéspedes lleguen a su lugar de residencia. Es un tema muy importante. Tienen a veces necesidades vienen cargados y debe ayudárseles. Hay que sonreírles, deben ser corteses a la hora de conversar con ellos, y no solo con este departamento, sino en cualquier departamento. Estos días, debido a la situación del mundo, es fundamental tener la tarjeta AIMS. Hay algunos que llegan de fuera y no traen la carta que les recomienda, y se les hacen las tarjetas de entrada aquí. Hay algunos casos donde estas personas no tienen cartas certificadas. En estos casos no hay duda de que es muy importante para el que está emitiendo la tarjeta, no le puede dar esta acreditación, y hay que conseguir la satisfacción en el proceso de verificación, pero durante este proceso es necesario mostrarse cortés con el huésped. Hay que darle un sitio para que él pueda sentarse. A veces, dice Azur, hay niños pequeños que se empiezan a sentirse incómodos debido a la larga espera, y cualquier huésped que venga cuando llega al Jalsa debe cuidar, primero traer la certificación por parte de su comunidad, o viene con su tarjeta AIMS, y si por alguna razón se han olvidado de ellas, deben ir al departamento correspondiente para que a ellos para que se verifique el proceso y puedan sentarse de forma adecuada. En relación con la comida, es importante que la comunidad, estos huéspedes que son de la comunidad, se les da la comida 2 o 3 veces, pero durante los días del Jalsa, los 3 días del Jalsa, cualquier persona que viene, de forma general, los que vienen a escuchar los discursos del Jalsa, la comida del mediodía está bajo la comunidad, y a este respecto los asistentes, los responsables deben cuidar que hay que dirigirse a los huéspedes con educación y tratarles con la máxima consideración. Este es el derecho del huésped y es la obligación del anfitrión. Algunas personas en el tema de la comida encuentran dificultades y empiezan a preguntar a los responsables: necesitamos esto, lo otro. Los trabajadores deben aceptar estas demandas, porque la comida es algo
que si uno utiliza o emplea un comentario que está fuera de lugar, puede herir los sentimientos del huésped. Los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam demostraron ejemplos que serán siempre escritos en letras de oro. Cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instruyó, dijo a un compañero que llevara un huésped con él y le sirviera la comida, el compañero del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam llevó a este huésped a su casa y cuando llegaron, su mujer le dijo que tenemos solo poca comida y lo que queda es para los niños. Tanto un marido y mujer hicieron una consulta mutua y dijeron que vamos a dormir a los niños y después cuando comamos delante de los huéspedes lo que vamos a hacer es apagar el candil o la vela y los anfitriones iban a mostrar en la oscuridad como si estuvieran masticando, como si estuvieran comiendo, para que el huésped pudiera comer de forma tranquila y que no tuviera la percepción que los anfitriones no estaban comiendo. Con este plan, los huéspedes no supieron que los anfitriones habían solamente simulado la cena y ellos comieron alegremente. Cuando este Sahaba Ansari fue delante del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo que este acto que tú hiciste ayer ha hecho sonreír a Allah Ta'ala, porque este era el espíritu de sacrificio de esta familia que hizo porque era un huésped del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y era un huésped especial. De forma general los compañeros eran muy hospitalarios hacia los huéspedes, pero también en este caso era hospitalario extraordinariamente hospitalario porque era un huésped del Santo Profeta. Cuando un voluntario hace un sacrificio y muestra este celo, debe mostrar este espíritu de los, porque son huéspedes del fiel devoto del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El sacrificio de dar su propia comida y comer ellos hasta que uno no comía, o dormir a los niños sin comer, es un sacrificio inmenso. Y este tipo de sacrificios los tenemos que hacer estos en esta época, con la ayuda de Allah Ta'ala, de acuerdo con la promesa que Allah Ta'ala hizo al Santo Mesías prometido. Tenemos el langar, que es la cocina comunitaria en todos los lugares donde nuestra comunidad está establecida. En estos días, durante el arreglo del langar, se ponen a pleno rendimiento. Lo único que tenemos que hacer es servir la comida en el langar, en la cocina, y ser amables con nuestros huéspedes. Y con esto tenemos que ser amables con nuestros huéspedes que han venido desde lejos para participar en el Jalsa Salana y han viajado largas distancias solamente por el motivo de su fe. Si no hacemos la hospitalidad que corresponde, también Allah Ta'ala puede enfadarse con nosotros. En una ocasión, algunos huéspedes se les trató de forma preferente frente a otros que fueron ignorados en la época del Santo Mesías prometido. Este acto fue hecho durante la época del Santo Mesías prometido, y los responsables de la cocina, cuando Allah Ta'ala informó al Santo Mesías prometido de este hecho, que durante la noche hubo una artificiosidad, fue pretenciosidad y no se atendió bien porque a personas humildes no se les dio de comer, el Santo Mesías prometido se enfadó mucho y tomó el control de la situación él mismo. Y también en una narración se dice que el Santo Mesías prometido ordenó a esos trabajadores que abandonaran Qadian durante 6 meses. Por lo tanto, cuando nos ofrecemos para servir a los demás sin ningún tipo de favoritismo, tenemos que servir a los demás. Cada persona que participa en el Jalsa es un huésped y es completamente obligatorio ser
amable y mostrar una sonrisa, no es válido aceptar digamos, una predilección por uno o por otro, porque uno es rico o porque es huésped especial o por otra cualidad. Todos los huéspedes deben ser tratados igualmente. Los Ahmadis deben también comer en el mismo lugar. Hay lugares especiales diseñados para gente especial o para no musulmanes, y estos son los huéspedes que deben ir. Yo he escuchado que algunos trabajadores llaman a sus amigos para comer en estos lugares designados para los huéspedes especiales. Sin embargo, los Ahmadis, sean responsables, tengan cargos o sea quien sea, deben comer en los lugares designados para los Ahmadis. Por lo tanto, dice Azur, también debemos prestar atención al hecho de que Allah Ta'ala acepte este pequeño esfuerzo que estamos haciendo por los huéspedes del Santo Mesías prometido. Nuestros esfuerzos deben estar desprovistos de cualquier artificiosidad y que sean hechos puramente por ganar el contento de Allah Ta'ala. En la época del Santo Mesías prometido, a veces algunos huéspedes venían en tal cantidad que parecía imposible poder darles la residencia, porque Qadian era una aldea pequeña. Sin embargo, el Santo Mesías prometido, de acuerdo con la orden de Allah Ta'ala de que él no debía preocuparse ni cansarse en la situación en la que estaba, él proveía lo que tenía. Había situaciones donde el número de huéspedes era tan grande y hacía frío que el Santo Mesías prometido daba sus propias camas a los huéspedes y la cama suya era de su familia. En una ocasión llegaron tantos huéspedes que Hazrat Ammayan, la madre de todos los creyentes, se quedó muy preocupada diciendo ¿dónde se van a hospedar? ¿Cómo vamos a cuidar de ellos? En ese momento el Santo Mesías prometido le contó una historia, un cuento, y era que en una jungla una vez un viajero iba andando, no había ningún país, ninguna aldea donde él pudiera pasar la noche, y se puso debajo de un árbol para dormir, para pasar la noche allí. Encima de ese árbol había un nido de pájaros. Eran dos pájaros, eran un macho y una hembra, y dijeron que este hombre que está durmiendo hoy es nuestro huésped. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad mostrar hospitalidad hacia él. ¿Y cómo mostraron la hospitalidad? Dice Azur que primero decidieron que, como era una noche fría y que el huésped debía sentir frío, por lo tanto el huésped debíamos proveerle algo para hacer fuego. Se dieron cuenta que no tenían nada salvo el propio nido. Entonces dijeron, vamos a tirarlo abajo, donde, como estaba compuesto de hierbas, y así el huésped podría encender fuego con ello y calentarse un poco. Tiraron, por lo tanto, su nido, y esta persona prendió fuego al nido y empezó a calentarse con ello. Luego los pájaros decidieron que ahora no tenemos nada para comer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no nos lanzamos nosotros en el fuego y cuando ya estemos, cuando nos hayamos cocinado, el huésped podrá comer? Y esta fue la forma en que ellos lo hicieron. El propósito de contar este cuento del Santo Mesías prometido es que al venir los huéspedes, en lugar de preocuparse, uno debe intentar dar el máximo de sus capacidades para, haciendo sacrificio para cumplir con el requisito de la hospitalidad. Por lo tanto, es una lección para todos nosotros, especialmente aquellas personas que se presentan para ofrecer sacrificios, y es que deben intentar cumplir sus responsabilidades con el máximo de sus capacidades. Hay distintos tipos de deberes de distintos departamentos. Por ejemplo, el departamento del parking de los coches es un departamento muy importante, porque a veces los huéspedes muestran modos inapropiados y algunos huéspedes insisten
que no quieren aparcar, quieren aparcar según su entendimiento. En este momento lo que tiene que hacer el responsable es que debe intentar hacerle entender con cariño y si no puede, pues debe informar a su superior. El año pasado hubieron quejas de algunas mujeres que conducían y que insistían que querían entrar aún más, es decir, llevar el coche hasta la entrada. Y esto generó algún tipo de conflicto con el responsable. Es la responsabilidad, dice Azur, de cada responsable de que deben cumplirlo de la forma apropiada. Y en las circunstancias de hoy se hace incluso mucho más importante debido a la precaución que debemos tomar, pero al mismo tiempo, cuando se toman estas precauciones, uno debe mostrar siempre un buen comportamiento. Si alguien muestra una razón justificable, por ejemplo, estaba enfermo, hay que decirles que voy a intentar hablarlo con mi responsable y voy a intentar ofrecerle una solución. Pero durante este periodo lo que hay que hacer es decir a este coche que se ponga a un lado para que no interrumpa el tráfico y de esta forma no se forme no se atasque, porque en estas peleas muchas veces se forman colas y se ven afectados los que vienen detrás. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando comienza el Jalsa molesta porque según comienzan el procedimiento empieza a haber ruido para los que ya están sentados. Cualquier problema que hemos sufrido en el pasado, la organización debe intentar resolverla y revisar cualquier aspecto, y cualquier otro departamento que tenga un problema parecido también debe revisar. Deben informar al responsable del Jalsa cómo puede ser resuelto para que salgan el mínimo número de problemas este año. Hay problemas que siempre aparecerán, sin embargo, debemos hacer el esfuerzo para minimizarlos. En el tema del scanning, del chequeo, hay que tomar la máxima precaución y la gente no deba esperar mucho por un lado y que tampoco experimenten algún tipo de dificultades en esta espera. Se deben anunciar en la entrada. Debe recordarse que a los que vayan a entrar muestren sus tarjetas y mantengan la cola para que la gente pueda pasar de forma rápida. Lo mismo respecto a la limpieza de los baños. En ambos lados hay hombres, en la parte de hombres y mujeres. Hay veces que la gente deja suciedad en los baños. Si estos que tienen la responsabilidad, si recuerdan a la gente que la limpieza debe ser mantenida porque la limpieza y la pulcritud forman parte de la fe y que deben intentar mantener limpios los baños, la gente de alguna manera coopera y el último año recibimos informes de que este tipo de actos o este tipo de recordatorios fueron hechos. Si alguien, dice Zur, en general la gente suele cooperar, pero si alguien no quiere hacerlo, los responsables deben limpiar, porque esa es su responsabilidad, y deben cuidar de no mostrar ser descorteses contra nadie, y no deben mostrar tampoco impaciencia. De la misma forma, la limpieza general del Jalsa es también responsabilidad de los que están en duty, están haciendo su deber y deben intentar limpiar tanto hombres y mujeres. Es decir, cuando vean que los niños tiran vasos, envoltorios, cajas, deben limpiar. Hay personas mayores que tampoco cuidan de este detalle, entonces hay que limpiar al mismo tiempo y la gente que está designada para ello, y de esta forma cuando recojamos es más fácil porque no es solamente recoger todo el equipamiento del Jalsa, sino luego hay que limpiar cada papel,
cada vaso, y entonces es cuando el ayuntamiento nos da la aprobación de que hemos hecho el trabajo bien. También los huéspedes deben, hay que recordarles de forma educada una y otra vez de que no tiren envoltorios, copas, papeles, etcétera, y que lo hagan en las papeleras para ello provistas. El Departamento de Educación también debe estar preparado para recordar a la gente sobre la importancia del Jalsa Salana. Es verdad, dice Rur, que hay trabajadores que se presentan para ayudar y deben hacerlo de forma desinteresada. Como he mencionado, con la ayuda de Allah Ta'ala, los trabajadores trabajan con mucho celo, con mucha pasión. Sin embargo, a veces se comportan de forma inapropiada. Deben recordar el consejo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es que deben mostrar el mejor modo de comportamiento en cualquier situación. De la misma forma, cualquier trabajador debe estar siempre muy vigilante, porque la responsabilidad de la seguridad no yace en el departamento de seguridad únicamente. De hecho, cada trabajador de cada departamento debe estar vigilando su entorno. Los trabajadores deben también tener en cuenta que según acabe el Jalsa no hay que recoger solamente el equipamiento allí presente, sino que cada trabajador de cada departamento tiene la obligación de permanecer en el Jalsa hasta que los huéspedes están allí o hasta que son sustituidos por algún jefe de su departamento, o cuando oficialmente se les da el permiso para irse, entonces es cuando deben irse. Antes de nada, o lo primordial para los trabajadores es que, y en general para los miembros de la comunidad, es que debemos pedir a Allah Ta'ala que nos dé la oportunidad de cumplir con nuestras obligaciones de la mejor forma, con la mejor de nuestras habilidades, a cada trabajador que está ahora mismo en el Jalsa, que Allah Ta'ala les proteja de cualquier trabajo, porque a veces hay trabajos pesados y hay peligro de heridas. Que Allah Ta'ala les proteja, que Allah Ta'ala bendiga este Jalsa y que lo convierta en un éxito en cualquiera de sus aspectos, que Allah Ta'ala nos libre o salve de cualquier oponente y de cualquier malicia de las personas que tienen naturaleza malvada, y que Allah Ta'ala a cada trabajador le dé la oportunidad de servir a los huéspedes del Santo Mesías prometido de la mejor forma posible, mostrando la mejor de las etiquetas. Aquellos trabajadores que ya han conseguido unos altos estándares, que tengan la oportunidad de expresar los estándares elevados que han adquirido en todo momento, y que tengan la oportunidad de servir siempre, incluso mejor que las veces anteriores. Nunca debe haber un paso hacia atrás. Tenemos que movernos hacia adelante y debemos servir de esta manera. Entonces Allah Ta'ala nos mira con sus ojos de cariño, y que Allah Ta'ala nos permita, nos dé la oportunidad de llevarlo a cabo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.